En esta ocasión me gustaría hablar sobre un tema que ha estado dominando redes sociales, por lo menos el Twitterverse, ¿no? El universo de Twitter, desde ayer por la tarde. Y es que el CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, decidió hacer un foro invitando, entre otros, a Chumel Torres. Y bueno, el universo implosionó, ¿no? De hecho, hasta ahora, ¿no? Hasta este momento, que son las 3:17 en el tiempo del centro de México, sigue siendo trend topic, es el trend topic número uno. Y bueno, primero vamos a ver qué es lo que sucedió como tal, y después quiero abordar este tema desde dos vertientes, ¿no? Desde el tema sustantivo, desde el motivo de la reunión o el tema que van a discutir, y el tema de libertad de expresión, que ambos me parecen interesantes y por eso creo que vale la pena hablar de eso en esta ocasión. Primero, ¿qué sucedió? ¿No? Este es, digamos, el foro como tal. Esto es lo que publica CONAPRED el día de ayer por la tarde. Te invitamos a ser parte del foro, que desde el título me parece desafortunado, ¿no? Pero vamos a ver por qué. El racismo y o clasismo en México, con la participación de Alejandro Franco, un muy buen presentador de música. De hecho, yo digo, no he seguido mucho su carrera, ¿no? Y sus perspectivas, pero me gustaba mucho en el programa de sesiones con Alejandro Franco. De hecho, estuve en alguna de ellas como audiencia en un concierto de Death World, pero bueno, eso es, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Estoy divagando. Tenoch Huerta, actor, que no puedo decir que estoy muy familiarizado con su trabajo, ni tampoco de Maya Zapata, porque en realidad estoy muy desconectado del cine, ¿no? Y de la farándula y este tipo de cuestiones. Eh, Tengo mucho que ver en Netflix y tengo una lista impresionante de recomendaciones, pero bueno. Entonces no conozco mucho ni a Tenoch, ni a Maya, ni en su trabajo, ni en sus opiniones, honestamente. Mónica Macís, que es la presidenta del CONAPRED, ella me imagino, ¿no? Moderando o organizando el panel, y quien se llevó, digamos, toda la cuestión, ¿no? Todo el reclamo, la cuestión de apoyo, la polémica, fue Chumel Torres. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se encendió en Twitter toda esta cuestión? Pues porque Chumel Torres en más de una ocasión ha demostrado, yo no diría necesariamente solamente comentarios, sino yo lo llevaría incluso al caso de patrones, o sea, patrones de conducta discriminatorios tanto en términos de raza como en términos de clase. Digamos, o sea, no me atrevería a decir que Chumel es racista como tal, o clasista, no lo conozco, o sea, no he tenido el gusto, solamente lo he visto tal vez detrás de una pantalla, pero sí que ha demostrado sus patrones, o sea, eso es absolutamente innegable, tanto con personas de escasos recursos como con personas morenas, etcétera. Uno de los que fue probablemente el de más alto perfil y que sigue siendo trending topic ahora es el hijo menor de edad de, de Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, eh, que él se ha referido, ¿no? En más de una ocasión como Chocoflan, o sea, ha titulado videos con esta cuestión, o sea, es como entiendo, ha sido como un chiste recurrente durante su programa. Él también en otras ocasiones ha argumentado en contra de programas sociales en Twitter, eso sí lo he visto, eh, digamos, denostando no solo a los programas como tal, sino a la gente que lo recibe. Y cuando se le argumenta, ¿no? O las personas que han tenido interacciones con él, o sea, se le argumenta y se le arrincona, ¿no? Bajo su propia lógica, usa la carta de la comedia, ¿no? Es que, no, pues es que soy comediante, ¿no? Y ya, todo fue un chiste y, ay, si no lo entiendes, pues ya es tu tema. ¿No? Este es, digamos, el patrón que ha seguido en más de una ocasión. O sea, yo he visto como tal, o sea, interacciones en Twitter, porque al tipo lo sigo en Twitter. Antes lo seguía en YouTube, pero honestamente, o sea, yo creo que más de un año, o sea, yo creo que como año y medio dejé de consumirlo como tal, y hace un poco más de un año dejé de seguirlo completamente, por lo menos en YouTube, porque digo, o sea, no sé cuántos chistes de cómo habla Obrador puedes hacer seguidos y que sean graciosos.
¿no? O sea, digamos, o sea, me pareció demasiado básica su comedia. Digo, esto es ya una opinión personal. O sea, no digo que su comedia sea básica objetivamente, porque no lo sé, no soy un experto en ese tema, pero sí que a mí me lo pareció. Entonces, digo, cuando empecé a ver, recuerdo notas cubiertas a la mitad, ¿no? Explicando temas de Venezuela, por ejemplo, sin hablar del contexto de Estados Unidos, ¿no? De las sanciones económicas y de cómo esto oprimen necesariamente a quienes menos tienen dentro de una población y daña un poco a los gobiernos, eh, digo, más aún aquellos que son autoritarios. Cuando hablaba del tema de Evo Morales sin o sea, con un odio y con un rencor y con nombres y con, o sea, de forma visceral, o sea, que se salga ese maldito, o sea, sin ponerle en contexto que es, digo, entre otras cosas, el primer presidente con rasgos indígenas en una población mayoritariamente indígena o de origen indígena en Venezuela. Eh, y no solo eso, sino que ha sido probablemente después de Lula da Silva, o tal vez a la par de Lula da Silva, los presidentes más exitosos que hemos tenido en Latinoamérica en este siglo, o sea, así de ese tamaño. ¿Exitosos en qué sentido? En términos de desarrollo, en términos de educación, de bienestar, de desarrollo tecnológico, de vivienda, de acceso a servicios, de sacar a millones de personas de la pobreza. O sea, las cosas no son blanco y negro, cabrón, ¿no? Y este tipo, o sea, Dios, seguía mostrando una sola cara de la moneda, la cara corporativa, la cara neoliberal, la cara que puedes leer en el New York Times, en el Washington Post, en el Reforma, en el Milenio. O sea, esa sola perspectiva. O sea, yo fui ahí cuando dije, pues bueno, dejemos de seguirlo, ¿no? Pero bueno, eso es personal, ¿no? Entonces, digo, esa es mi opinión personal del sujeto, ¿no? Digo, de entrada, eh, decía desde el título, me parece poco desafortunado porque racismo y o clasismo en México, o sea, no es que no se pueda hablar de esos temas, es que me parece absurdo que el CONAPRED organiza un foro donde cuestione, ¿sí?, ¿no?, el racismo o clasismo en México, como si el que existiera es una pregunta o no, cuando es algo que vemos todos los días en diferentes expresiones en todo el país. Ahora, digo, para organizar este foro, alguien debería defender el punto de que no existe racismo o clasismo en México. Y debería haber otra parte que defienda el sentido contrario, que efectivamente existe y que lo vivimos, ¿no?, tanto el racismo como el clasismo en México. Digo, de estas 4 personas, no sé quién iba a defender cuál punto, o sea, nunca lo sabremos, pero me cuesta trabajo que alguien hubiera defendido el punto de no existe el racismo o clasismo en México. Pero bueno, digo, también, o sea, yo en este sentido pondría, por ejemplo, a Alejandro Franco y a Chumel Torres en una misma bandeja, en el sentido de que eh, no sé, o sea, si son las personas más apropiadas para hablar del tema. O sea, es más, yo te diría que claramente no son las personas apropiadas para hablar del tema. ¿Sería yo una persona apropiada para hablar del tema? Probablemente no. O sea, tío, primero porque no soy ningún experto en el tema de racismo y discriminación en México. Y por otro lado, o sea, me queda claro que ellos dos, o sea, por lo menos Alejandro Franco y Chumel Torres, no han experimentado un tipo de racismo y discriminación en México como sí pueden haberlo pasado Tenoch y Maya, ¿no? Maya Zapata, en este sentido. Pero bueno, o sea, digo, honestamente no lo sé, o sea, no sé qué perspectivas se iba a abordar tanto desde Alejandro Franco y como Chumel. Los pondría en esa canasta de probablemente no son las personas correctas para hablar de estos temas, pero sí separaría a Chumel de Alejandro porque, como dije al principio, o sea, Alejandro, digo, no conozco suficiente su trabajo para conocer una perspectiva sobre estos temas, pero Chumel sí ha desarrollado patrones, ¿no?, patrones complicados. Ahora, ¿qué sucedió? Digo, esto es todavía los hechos, ¿no? ¿Qué sucedió? Después de toda la cuestión que pasó en redes sociales, el CONAPRED decidió cancelar el evento. Hoy en la mañana publicó este hilo. Dice, reconocemos que la organización del Foro Racismo y o Clasismo en México, aquí ya le quitó la interrogación,
ha generado una intensa discusión pública. Creemos en el diálogo y en el debate. Ahí yo pondría un asterisco y voy a regresar a eso. El foro se pensó como un espacio para impulsar el diálogo entre personas con posturas disonantes, y es lo que decía, o sea, si vas a poner este título entre signos de interrogación, debes tener un lado, un bando que defienda, sí hay clasismo y racismo en México, y otro que lo niegue, ¿no? Que le intente refutarlo. Pero bueno, como un espacio de posturas disonantes. Medimos que no es el momento para realizar un foro como el que se diseñó, y hemos decidido cancelarlo y discutir al respecto. El CONAPRED es una institución que promueve la no discriminación, bla bla bla. Organizaremos un foro sobre las tensiones entre los derechos de la libertad de expresión y la no discriminación, y otro con especialistas en la discriminación racial para discutir la naturaleza del problema, sus causas históricas y consecuencias sobre la desigualdad. Escuchamos a la ciudadanía, reconocemos que los inconvenientes de ciertas decisiones y actuaremos en consecuencia. Nuestra misión para lograr un país más igualitario, menos polarizado y menos desigual no cesa. Bueno, esos fueron los hechos, ¿no? Lo que sucedió en el fondo. Ahora, perdón, pero se me secó un poco la garganta. Tengo que hablar sobre lo que probablemente no va a gustar mucho, ¿no? Y es la libertad de expresión. O sea, ya queda claro que o sea, no comparto las posturas en general de Chumel Torres, o sea, no soy afín a su cobertura. Su comedia me hacía reír, ¿no? Por eso me suscribí al canal y por eso lo seguí durante por lo menos un par de años. Pero, o sea, cayó de mi gracia porque era como lo mismo, pues, y una sola perspectiva, y sin cuestionar las cuestiones, o sea, los temas sistémicos y materiales que llevan a las conductas que vemos todos los días, y a los problemas profundos y graves de política pública, tanto en el país como en el mundo. Entonces, o sea, honestamente quiero hacer el paralelo con, por ejemplo, Stephen Colbert, un comediante, ¿no? Y presentador del Late Night Show en los Estados Unidos, y a él también lo dejé de seguir, güey. O sea, a él yo lo seguía mucho cuando tenía un programa que hacía parodia de un comentador conservador, y hacía, digamos, la mímica, no el símil de Bill O'Reilly, se llama. El señor ya no presenta Fox News, pero por mucho tiempo, por lo menos 15 años, o sea, fue el principal presentador conservador de noticias en los Estados Unidos. O sea, Bill O'Reilly era una institución, y este tipo, ¿no? Stephen Colbert, le hacía mofa. Y entre él y Jon Stewart, que estaban en Comedy Central, o sea, destrozaban todos los argumentos, no solo materiales, sino estructurales de lo que decía Bill O'Reilly. Y más allá, o sea, Jon Stewart cuestionaba también, o sea, no solo el lado republicano, no a la derecha de Estados Unidos, sino a la izquierda. O sea, criticó a Obama, o sea, en su sistema de salud, o sea, la falta de recursos, cómo abandonó a veteranos de guerra, o sea, cómo prometió más de lo que entregó, cómo bombardeaba países, o sea, pues me explico, o sea, una crítica, graciosa, porque esos tipos tienen la facilidad de hacerlo, pero digamos sustantiva, o sea, manifestándose con una postura clara en contra de los problemas estructurales del país. Después, Stephen Colbert le dan el Late Night Show, que es probablemente el de los Late Night Shows, el más grande, no el más grande escaparate, porque es el que llevaba ¿cómo se llama este compadre que ahora tiene un programa en Netflix? Letterman, David Letterman. Entonces él hereda, digamos, este programa de David Letterman, pero ahora todo lo que hacen, perdón por la garganta, es criticar a Trump. Y criticar a Trump desde lo más fácil, ¿no? Desde que, habló chistoso, o hizo un tweet desagradable, o sea, me explica una perspectiva totalmente partidista, y solo un lado de la moneda. Y es ahí cuando lo dejé de ver. Y conté todo esto para un poco hacer el símil de por qué, o sea, por qué Chumel Torres, para mí, no cayó de mi gracia. Ahora, ya hablando sobre el tema particular y sobre el foro, por un lado, o sea, nadie
y digo, es triste, pero es verdad, nadie hubiera sabido de este foro si no es por la participación de Chumel Torres. O sea, es más, hay gente que se está enterando de lo que hace el CONAPRED a partir de toda esta, ¿no?, de esta dinámica y de esta polémica que se ha dado alrededor de la presentación de Chumel Torres. Digamos, y entiendo, o sea, de verdad, entiendo el impulso visceral por negarle la participación a alguien cuyas ideas no solo no representan lo que tú crees, sino sabes que actúan de forma perniciosa, ¿no?, en la sociedad. Ahora, digo, o sea, no estoy diciendo que Chumel sea pernicioso, te digo, de nuevo, no conozco al sujeto, no sé quién es, o sea, no sé cómo es, probablemente si lo conociera igual hasta nos quedamos bien, pero sí que, o sea, ha desplegado este patrón constante, por lo menos desde el último año y medio, que a mí me parece honestamente poco productivo. Ahora, o sea, si alguien se alimenta de noticias principalmente a través de Chumel Torres, o sea, yo creo que el problema no es de Chumel Torres, el problema es de quien cree que esas son noticias, güey, ¿no? Digo, el tipo cuando empezó, ¿no?, cuando yo lo seguía, vi alguna entrevista por ahí que le decían, y él se calificaba a sí mismo primero como comediante y después, ¿no?, todo lo demás, o sea, presentador o lo que quieras, comentarista de noticias. No sé si eso haya cambiado, si él hoy siente que o cree que es más presentador de noticias, ¿no?, o analista que comediante. O sea, mi intuición es que no, pero no lo sé, de nuevo. Pero sí, o sea, este patroncito de aviento un comentario clasista o racista, ¿no? Y después no se me cuestiona y digo, ay, fue broma, no, fue un chiste, perdón. No, o sea, digo, si fuera una vez, ok, nos reímos y listo. Fuera 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Ya empiezo a cuestionar. Pero cuando es un patrón repetido en el tiempo, te hace pensar que hay algo más, cabrón. Hay algo atrás. ¿Y qué es ese atrás? Digo, o para mí o es ignorancia o es maldad, no es malicia. No sé cuál de las dos sean. Yo no estoy en la mente como para juzgar eso. Pero volviendo a la parte del foro, aquí es donde a regañadientes me toca defender a Chumel Torres. Porque, o sea, digo, y tenemos este impulso, principalmente en redes sociales, principalmente en Twitter, y hay que decirlo, principalmente en la izquierda de México, en la izquierda que se supone que sea progresista, plural, incluyente, etcétera. Tenemos este impulso de negarle la plataforma a alguien a quienes con quienes no tenemos afinidad, ¿no?, mental, política, ideológica, etcétera. Y creo que eso es terriblemente pernicioso. O sea, eso sí es una actitud que se tiene que modificar y tenemos que estar abiertos a ideas. Porque, tío, o sea, por ejemplo, durante toda esta plática he acolchonado mis comentarios como no sé exactamente qué piensa Chumel, no me gustaría ver, o sea, qué hay en un trasfondo, pero no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no se le ha cuestionado en un foro como tal sobre estos temas, ¿no?, sobre estos patrones de conducta. Ahora, ¿se iba a abordar el tema como tal de los patrones de conducta de Chumel Torres? No lo sabemos. Y no lo sabremos nunca porque se canceló este foro. Porque la gente gritó tanto, digamos, y entre ellos Beatriz Gutiérrez Müller, que digo, o sea, el negar que tenga un peso específico en el discurso nacional, o sea, es ingenuo como tal. Ahora, tampoco sé si fue la relación directa, ¿no? Beatriz se queja, más, ¿no?, Twitter se queja, igual a CONAPRED cancela. O sea, no sé si esa fórmula existe en la realidad, ¿no? O sea, no sé cuál es el peso específico de Beatriz en este punto en particular. Pero bueno, digamos, o sea, necesitamos debatir estas cosas. O sea, no debatir si hay o no racismo y clasismo en México, porque eso es extremadamente evidente. Pero sí necesitamos debatir estos patrones de conducta, ¿no?, que existen en el discurso público.
Ahora, quitarle esta pequeña plataforma a Chumel Torres, ¿tú crees que lo tiene preocupado? O sea, el cabrón tiene una de las plataformas más grandes del país, güey. O sea, no vas a callar a Chumel Torres. Eh, y pretender, o sea, incluso, digamos, que el hartazgo con Chumel se vuelva tan grande que rebase a Twitter y lo baneen tanto de Twitter como de YouTube. O sea, el tipo va a crear otra plataforma y se va a hacer más grande todavía. O sea, en su propio sitio, en otra plataforma de video, qué sé yo. Pero censurar tiene el efecto opuesto a lo que queremos. Y cuando censuras por cuestiones arbitrarias, invariablemente se usa contra la izquierda. Porque, por definición, o sea, el lado conservador le gusta el status quo, ¿no? Le gustan las instituciones y los poderes creados que ya están. A la izquierda no. La izquierda, por definición, reta al poder establecido. Y en este caso, y aquí en este canal, se reta a López Obrador, como se retaría a Peña Nieto, como se retaría al PAN, o sea, porque esa es la visión de izquierda. O sea, se retan las estructuras de poder, no se retan personas, pues. Entonces, cuando abres la puerta de la censura, se va a usar invariablemente contra alguien que sí te cae bien, ¿no? Pero tú abriste la puerta de la censura, güey. Entonces, digamos, hay infinidad de ejemplos que puedo seguir dando al respecto, pero bueno, este video ya duró mucho más de lo que esperaba. Voy a intentar poner marquitas de tiempo, ¿no? Que sean útiles para ver los diferentes argumentos que aquí se vertieron, desde los hechos hasta el lado de discriminación y racismo, que son fundamentales. O sea, tenemos, por ejemplo, en el país 15 entidades que no tienen una ley para prevenir y atacar la discriminación y el racismo en México. O sea, casi la mitad, güey. O sea, solamente tenemos el 50 más 1 de estados que sí tienen una reglamentación al respecto. Y los demás, ¿no? Y el CONAPRED está desde 2003, si no mal recuerdo. O sea, ¿dónde está? ¿No? O sea, tenemos el trabajo sustantivo. Obviamente el CONAPRED hace muchas cosas, pero no tiene, digamos, ni recursos ni suficientes dientes jurídicos como para hacer valer la no discriminación en México. Esos sí son temas sustantivos, ¿no? Y una de las formas en que lo hacen y en que saca el discurso público es precisamente a través de estos foros. No es la primera vez que organizan un foro de este tipo, ni será la última. Pero digamos, o sea, los foros que van a organizar, o sea, van a tener, siendo generosos, una cuarta parte de lo que hubieran tenido si Chumel Torres se hubiera presentado. O sea, eso es incontrovertible. Entonces, para resumir, o sea, no estoy de acuerdo con los patrones de Chumel Torres, evidentemente. Racismo y clasismo existen en México, por supuesto, y son un tema que hay que combatir. Y por último, parte de combatirlos es hablar de ello. Y si tenemos el impulso de censurar en lugar de dialogar, estamos haciéndolo todo mal. Así como si tú ves a Chumel Torres como una fuente principal de noticias, yo creo que hay un problema en cómo consumes noticias. Y de la misma forma, si crees que avanzamos en México censurando en lugar de dialogar, hay un problema también en cómo tú estás razonando esta cuestión. Pero bueno, esto es reporte crítico, por si a alguien no le interesa mi opinión al respecto. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.